Hola amigos, hoy quiero presentarles a un doctor. Él es ginecólogo y vinculado a esa área de la investigación también de la sexología. Él es una persona muy conocida, con muchísima experiencia, y que hoy tengo el placer de presentarles. Don Carlos Orense, ¿qué tal? Muy buenas, me alegro de saludarle. Don Carlos, decía que usted es una persona de muchísima experiencia en el campo médico. Es usted organizador también de eventos como conferencias y presentador de distintos temas, que es usted un médico vanguardista en la investigación. Luego les voy a preguntar cosas de reciente conocimiento, de reciente investigación. Pero hoy les quiero decir, les quiero hablar en principio de una cosa que me parece interesante. Yo me he preguntado muchas veces, oiga, el creador, cuando nos colocó ese programa biológico, no creo yo que nos hiciera tan distinto al hombre de la mujer. ¿Es posible que la diferencia de sexo marque ese pequeño porcentaje de diferencia, o somos realmente iguales? Bueno, sabemos que los seres humanos pues estamos divididos en varones y mujeres. Nosotros utilizamos la palabra hombre en plan genérico. Plan genérico quiere decir que tanto los varones como las mujeres pertenecemos al género humano, hombres. Aunque a veces, y casi siempre, la palabra hombre se ha utilizado para designar al varón. Es una apropiación indebida, pienso yo. Y entonces, somos hombres, pertenecemos a la raza humana, al género humano, es un nombre genérico, y luego divididos, no hay que salir a la calle y verlo, en varones y en mujeres. Y se debate mucho si somos iguales o si no somos iguales. Pues desde el punto de vista ontológico, pues evidentemente somos iguales, porque hemos nacido, ya me he hablado del creador, pienso que hemos nacido de un mismo creador, somos hijos de un mismo padre, somos iguales, exactamente iguales, con respecto a dignidad, a prestigio, a derechos, a deberes, somos iguales. Yo a lo largo de mi vida profesional, no mucha experiencia, tengo años, más que experiencia lo que tengo son años, bastantes. Y entonces a lo largo de mi vida profesional, pues he visto que el comportamiento, somos bastante iguales. Pero hay una diferencia. Yo cuando me dice alguien, somos iguales, un momento, usted no se ha mirado al espejo, usted no se ha mirado al espejo y ha visto que somos iguales, pero que no, que hay una diferencia, pues exactamente, entre varón y mujer, que en esta igualdad de dignidad, como he dicho antes, de derechos, de respeto, de deberes, hay una diferencia evidente. Y esa diferencia va encaminada precisamente hacia sobre todo a la procreación. Los seres humanos necesitamos seguir procreándonos, porque si no se acababa el mundo. O sea, tenemos necesidad de recurrir a la procreación para que nazcan los niños
Los niños podían venir, como nos decían de chiquitos, en un almacén o en París o la cigüeña, y se acababa. Entonces, o aparecer en el mundo periódicamente un grupo, una hornada de personas. Sin embargo, sabemos, la biología la tenemos ahí, de que no es así, que te tiene que unir un hombre y una mujer para que la reproducción humana siga existiendo. Y ahí está la diferencia que tenemos, orientada hacia la procreación. ¿Y se ha basado? ¿En qué se ha basado? Pues ahora hablaré de la genética para demostrarlo con números, ya que me ha dicho cifra y tal, pues se lo diré con números, pero en los sexos. O sea, que el ser humano ha querido que sea sexuado. Somos sexuados. O sea, o somos masculinos o somos femeninos. Y de la complementariedad de uno y otro, pues surge el poder procrear, el tener la procreación. Pero hay una cosa que a mí siempre, y no me canso de decirlo, que es que lo veo y lo he palpado, ¿no? De que el ser humano también es un ser de relación. Necesitamos relacionarnos. Nosotros no podemos vivir solos. La soledad no se puede dar en el ser humano. Y yo siempre me llama la atención cuando veo una película de esta de prisión, una prisión, donde para castigar al que ya está privado de libertad, el máximo castigo es ponerlo en una celda oscura aislado. Pienso que el aislamiento, creo que si los vuelve locos, le protestan, es lo que más les duele, ese aislamiento. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir solos, tenemos que ser seres de relación. Y para relacionarnos, la forma máxima, existe la relación de amistad, relación de trabajo, relación de familia, pero la máxima relación que existe entre un varón y una mujer es a través del sexo, o sea, la relación sexual. Y entonces, hay una cosa curiosa, desde el punto de vista de la naturaleza, que los mismos órganos que disponemos los seres humanos, varón y mujer, para la procreación, son los órganos sexuales, estamos dotados de unos órganos sexuales para ello, son los mismos que sirven para expresarse un hombre y una mujer el amor. Nosotros tenemos que expresarnos, como sabemos de ser relación, pues nos expresamos a través del amor. Es lo que hay, el amor padre-hijo, el amor madre-hijo, el amor marital, el amor de amistad, y eso nos tenemos que valer del cuerpo para expresarlo. El amor necesita ser expresado, el amor es algo interior, del espíritu. Vamos a llamarle espíritu para un creyente, para un no creyente, pues llámale el ente o algo interior tenemos dentro. Pues ese interior, lo que tenemos en el interior lo tenemos que expresar, tenemos que expresarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo hacemos, esa expresión? Con el cuerpo. Un apretón de manos entre dos amigos, un abrazo entre un hermano y otro hermano, como arrurruca la madre al niño, la abraza. El cuerpo necesita expresarse. Cuando dos personas tienen un momento muy entrañable que no les vale siquiera decirle cuánto siento tu dolor en un pésame de un ser querido, sino que llega y le echa el brazo por encima. Observen ustedes, cuando lo veamos en televisión, hacen así, le aprietan diciendo, con mi cuerpo te quiero expresar lo que siento, el dolor que tú sientes que lo siento yo. Pues igual el amor y el cariño. Bueno, pues para todas esas expresiones nos vale del cuerpo, el abrazo, el apretón de mano, me repito, pero la naturaleza le ha dado tanta importancia al amor de varón y mujer que ha hecho unos órganos especiales para eso. Ha creado los órganos sexuales para esa expresión. No basta en un varón y una mujer que se dé un apretón de mano y el abrazo. Hace falta también la penetración de esos cuerpos para estar los órganos sexuales, para penetrar uno en el campo vital del otro. Y esos son los mismos órganos que sirven para la reproducción. Ya me planteo una cosa, pues no seguí. Es separar la reproducción del amor, pienso que desde el punto de vista de la naturaleza no encaja. Sí. ¿Le sigo? Sí. ¿Le explico genéticamente la diferencia que hay? Sí, sí, mira, por supuesto. Nuestro organismo, nuestras células tienen unos cromosomas. Todas nuestras células tenemos 46 cromosomas. Son prácticamente todos iguales, menos que tenemos un cromosoma X, la mujer, y un cromosoma Y, el varón. La mujer tiene 23 cromosomas, 22 iguales, que igual todos tenemos 22 cromosomas iguales, idénticos para el varón y para la mujer. Pero hay el que hace 23, que es cromosoma XX en la mujer y XY en el varón.
la diferencia es mínima. Si hacemos números, sale más o menos un 3% la diferencia. O sea que somos iguales, le contesto a la primitiva pregunta, somos iguales desde el punto de vista genético, numerando un poco. Ya sé que la biología no admite números, no es una ciencia exacta, pero para andar por casa y valernos un poco de números, pues estamos en que somos iguales en el 97% genéticamente, y nos diferencia solamente un 3%. Pero una salvedad, es que todas nuestras células del cuerpo humano, todas, tienen los cromosomas. Luego, nosotros somos iguales en todas las células de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo está la igualdad y la diferencia. En cada una de nuestras células tenemos esa igualdad y esa diferencia. Lo que pasa es que es mucho más la igualdad que lo que nos diferencia al varón y a la mujer. Antes comentó el ser humano como el sexuado, ¿verdad? La persona sexuada, los seres humanos somos seres sexuados. Hombre, mujer. Varón, mujer. Varón, mujer. Nosotros en esa sexualidad, en ese comportamiento sexual, en la necesidad sexual, cuando una persona de alguna forma obtiene el beneficio dentro de esa faceta orgásmica, de esa fase orgásmica del sexo, el que eso ocurra o no ocurra, ¿tiene algún tipo de repercusión en el plano físico? Vamos a ver, quiero entender la pregunta. Nosotros somos sexuados, seres sexuados, en todo nuestro organismo, como todos los cromosomas están en cada una y todas de nuestras células, todo nuestro organismo es o masculino o femenino. Pero no quiere decir que el sexo sea lo más importante del ser humano. Forma parte del ser humano. No somos obsesos sexuales. Si no somos sexo y poco más, sino que el sexo es una parte más de la... Forma parte de nuestro organismo. Sí. Lo que pasa es que nos impregna de tal forma que se ve el mundo desde la perspectiva de masculino o de la perspectiva de femenino. Sí. O sea, eso tanto es el hombre, evidente. Tanto el varón como la hembra. Si no obtiene... La mujer. O la mujer. La hembra es lo femenino del animal. Ah, muy bien. Pues mujer. Mujer, hombre. Mujer, varón. Mujer, varón. Yo sé que... Ya me estoy liando. No, pero viene mujer, bien para... Mujer, varón. Sí, es que vamos a seguir esa línea en los sucesivos programas. Perdóneme que le interrumpa, ¿me lo permite? Sí, por supuesto. Es que en el lenguaje y en las palabras, como no se utilicen bien, allí aparece después ya una desvirtuación en la forma de dirigir o enfocar o estudiar el asunto, claro. Con respecto al feminismo, al machismo y tal, como no se usan las palabras adecuadas, se caen en errores, claro. Por eso hay que matizar muy bien la palabra para que... Pues en ambos sexos, cuando la fase orgásmica no llega a una de las dos personas, ¿tiene algún tipo de repercusiones físicas en el área de la salud? Mira, el sexo, la relación sexual, termina normal en un orgasmo, pero ese es el final, ese es el final de un punto de partida que ha tenido que empezar mucho antes. La relación varón-mujer empieza mucho antes para llegar a ello. Le voy diciendo normal. No estoy hablando de cuando hay una violación, o hay algo violento por medio, o hay dinero por medio, como la prostitución. No, estoy hablando de una relación normal, de una pareja normal, que entonces se inicia con un proceso de la afectividad, empieza el proceso de una relación. Usted como sexólogo pienso que tal como empieza la relación, el cariño, la caricia, sobre todo la palabra, el afecto, ahí va una cosa, y al final está previsto que como un regalo de la naturaleza, un gozo, placer y orgasmo. Más o menos son los pasos que puede ir dirigiendo ellos. Si no se llega al final es porque hay algo que no ha ido bien. Y entonces entra dentro del campo de la medicina, que habrá que estudiarlo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no se llega a un orgasmo? ¿En uno o en otro? Y pues entra dentro del campo del estudio de la medicina. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se llega? Factores pueden ser muchos, ¿no?
pero que en definitiva es la compensación a esa relación sexual. Es un regalo de la naturaleza, es un gran regalo que Dios ha dado al ser humano, decir, bueno, que para que la relación sea muy satisfactoria, ahí está el placer, el gozo, el orgasmo, claro. Yo lo comparo, es una forma, no es igual, pero sirve más o menos. Para el instinto nuestro, bueno, las personas humanas, el hombre no tiene instintos, ¿no? Son más bien impulsos. El instinto son animales. El animal necesita comer para seguir viviendo. Y entonces tiene el instinto de comer, y si no mata para comer, ¿no? El ser humano es distinto, tenemos un impulso para comer y difícilmente mataría para comer, ¿no? Que sería una cosa muy extrema, porque nuestros impulsos no son instintos, son impulsos controlables por nuestra corteza cerebral, por nuestra cabeza, ¿eh? Y entonces, volviendo al sexo, nosotros no tenemos un instinto, ¿eh?, que nos dirige inevitablemente al coito, a la relación sexual, sino que como nosotros tenemos una voluntad, una inteligencia, y podemos controlarlo. Bien, pues nosotros, para subsistir, tenemos el impulso para comer, el deseo de comer, la sed, el hambre, y gracias a eso, también la naturaleza, Dios ha querido que sea muy satisfactorio, ¿eh? Que bien viene, aquí en Écija, que bien viene cuando llega el calor, una cervecilla, a media mañana, con 40 grados, pues es muy agradable, y cuando se tiene hambre es muy agradable de comer, ¿eh? Es que si no se tuviera esa compensación, esos placeres, evidentemente no habría procreación, nada le interesaba. Es un atractivo, no es lo más importante, porque lo más importante es el cariño y el afecto, pero como regalo viene el atractivo del orgasmo, claro. O sea que igual que está previsto para que nosotros no muramos por inanición, por hambre o por sed, que sea muy agradable beber y comer, ¿eh? Y para que nosotros sigamos teniendo el deseo de procreación, es muy agradable la compensación del orgasmo evidente. Entonces, si no se llega a ese orgasmo, es porque hay algún error a lo largo del camino, o en el cuerpo humano, o en el psiqui, muchos factores de tipo hormonal, en fin, una serie que entra dentro de la medicina. Podemos decir que la erótica son momentos puntuales y la afectividad es permanente. Bueno, eso sí, claro. Y entonces, de alguna forma, por eso, no sé, nos movemos quizás pues en ese 80% de afectividad, ¿verdad? Y en ese 20% de erótica. Más o menos, eso no lo he cuantificado, pero sí, pero vamos, más o menos está calculado así. Puede ser así, claro. Don Carlos, sí. Desde la nidación al parto, ese espacio de 9 meses, ¿qué ocurre ahí en esa formación del ser humano? ¿A partir de qué mes se puede considerar que esa nueva vida recibe estímulos de su madre, del entorno o proveniente de esa información morfológica externa? ¿Cuándo existe algún mes dentro de ese embarazo donde ese ser ya percibe esa información de su madre, o es a partir desde que nace? ¿Cómo desde que nace? Desde que ya ha nacido. Bueno, le voy a decir los últimos estudios hechos en biología, esto pertenece a la biología, más que a la medicina, vamos, o sea, pero en fin, está entroncada con la medicina también. Entonces, los últimos estudios que tengo yo conocimiento y que tengo los libros que he recibido y las imágenes y todo y tal, pues desde el momento de la fecundación. En el momento de la fecundación se une la célula masculina, espermatozoide, y la célula femenina, el óvulo. En ese momento, cuando se une, a partir de antes de 20 horas, 24 horas, ya está formado el nuevo ser, sin lugar a dudas. Yo sé que hay unos estudios y unos científicos casi siempre de origen anglosajón y alemán que están propiciando y haciendo saber o mandando un mensaje de que hasta los 14 días que empieza la línea de vitalidad, donde ya se empieza
la separación de los distintos tejidos que van a formar el cuerpo, a partir de ahí dicen que empieza la vida. Antes llaman ellos preembrión. Bien, los estudios han demostrado que eso no es así. Puede tener, la palabra preembrión puede tener alguna connotación ideológica para justificar la manipulación de embriones durante esos 14 días, que cuando se dice que empieza a ser embrión, tal, es una entelequia, el preembrión no existe. El embrión empieza justo en el momento que se llama cigoto, empieza en ese momento. A partir de esas horas ya empieza una comunicación madre-hijo, ya en ese momento, porque ya la madre reconoce a ese cigoto recién formado de que ya no es algo suyo, es algo ajeno. Ya tiene vida propia, ya tiene un movimiento enzimático distinto, entonces lo sabemos por los trasplantes, que cuando entra un órgano en un organismo, lo rechaza, hay una situación de rechazo o de acoplamiento para que no haya ese rechazo, lo sabemos por los trasplantes, ¿no? Bien, pues entonces el cigoto, el nuevo ser, el embrión, ya es un extraño allí, ya lo reconoce el organismo materno como extraño. Anteriormente, la célula primitiva, que es una célula haploide, que no tiene capacidad de multiplicarse, de reproducirse, que es el óvulo, pues al unirse el espermatozoide y en pocas horas se convierte en diploide, o sea que ya tiene las dobles cromosomas, ya tiene los 46 cromosomas, entonces ya tiene capacidad de reproducirse en ese momento, ya empieza la multiplicación celular. Nosotros nos reproducimos, nuestro organismo, por multiplicación celular. La reproducción celular empieza ahí ya ese organismo que hay allí dentro de la madre ya tiene capacidad de reproducirse, de multiplicarse para ir creciendo, y la madre lo recibe, lo capta como un cuerpo extraño allí, ya empieza una sinfonía preciosa entre madre e hijo para no me rechaces que voy para allá, y entonces ese viaje que hay desde la fecundación que se hace en las trompas, en una imagen lo veríamos, en las trompas se ve cómo baja al endometrio, adentro de la cavidad uterina. Si está aquí, viene adentro de la cavidad. Entonces, durante ese recorrido, que dura varios días, ya hay unos mensajes químicos, de carácter químico todavía, claro, intelectuales no, carácter químico, que están recogidos perfectamente, como para la madre, cómo va organizando su organismo para recibirlo, para que los mecanismos de adoptarlo allí dentro sean superiores al rechazo natural que la madre tendría para rechazarlo. O sea, desde ese mismo momento empieza. O sea que si la madre está en una situación de alteración, está viviendo, por ejemplo, pues una alteración nerviosa, tiene ya desde el primer momento una repercusión en el estrés. Nosotros lo llamamos estrés. Una palabra técnica. Bien. Que le llamamos estrés. El estrés repercute en nuestro organismo, eso lo saben la medicina psicosomática, los especialistas en medicina psicosomática lo saben, y nosotros lo sabemos también, lo hemos visto en ginecología, la importancia que tiene el estrés en el mecanismo hormonal de nuestro organismo, en el del varón y sobre todo en el de la mujer. Lo sabemos con técnicas y pruebas evidentes, pero repercute en todo el organismo y los órganos genitales también, sobre todo, y los genitales internos más todavía. Son hormonas que se producen en la cabeza, la dopamina, una serie que existen en la cabeza, que son los que alteran las hormonas. Entonces pueden alterar el ciclo, puede producir un aborto porque altere las hormonas, recién llegado ese nuevo ser en la cavidad uterina, y si hay un trastorno hormonal, lo expulsa y puede provocar un aborto, y el del feto puede provocar, ya a medida que va creciendo en desarrollo, puede ir produciendo alteraciones en ese feto, claro que sí. O sea, el estrés es un componente importantísimo en nuestra salud. Podríamos decir, digo yo, que cuando una mujer, pues ya recibe ese espermatozoide y ese elemento extraño, se puede considerar
como la sintomatología de una enfermedad, o sea, eso lo recibe la mujer como una enfermedad, o sea, que decir, hay un trastoque de todo el sistema orgánico funcional que lo detecte como tal. La llegada del esperma, de los espermatozoides, o sea, del semen, sí, a la vagina. No, quiero decir, en cuanto se empieza la formación del... Cuando ya es cigoto, cuando ya es un nuevo ser. Sí. Exactamente, es un cuerpo extraño. O sea, nosotros tenemos un mecanismo de defensa personal a todo lo que nos viene de fuera. Un cuerpo extraño, una espina clavada en un dedo, y hay que ver lo que molesta. O un mosquito en el ojo, pues eso es un cuerpo extraño. Pues entonces la madre a ese cigoto ya lo recibe, lo capta como un cuerpo extraño, pero el mecanismo de la naturaleza, un ser superior ha hecho algo ahí, que hay un mecanismo precioso, como les decía antes, maravilloso, de que te rechazo pero te recibo, y ahí está la grandeza de la naturaleza humana, y no lo rechaza, salvo que haya una enfermedad o lo que sea, y lo rechace. Claro que existen problemas, como un trastorno hormonal lo rechaza, pero como haya un fallo en el mecanismo de autodefensa, es un problema inmunológico. Usted sabe, saben ustedes, vamos, y pues sabe todo el mundo, de que el juego, para todo lo que nos entra de fuera, hay un sistema se llama inmunológico o mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa contra lo que nos viene. Y el ser humano tiene capacidad de recibir aquello, adaptarlo. Un virus te llega, el de la gripe, te llega y te va a acabar contigo, pero afortunadamente se pone en marcha el mecanismo de autodefensa y podemos con aquello, o no podemos, eso ya termina de una manera o de otra la enfermedad. Pues en este mecanismo de recibir o rechazar al feto, al embrión, al cigoto, que es la primera célula, después se convierte en mórula, blastocito, una serie de pasos que hay ahí, ¿no? Bueno, ese mecanismo de que te recibo o no te recibo, pues termina prácticamente siempre, y va por todos los medios normales, termina en aceptar ese embarazo. En el plano de esa formación del ser mujer-varón, el sexo se hace de forma integral, no tiene ningún tipo de alteración que luego pueda tener repercusión a la hora de ser educada a la persona. O sea, quiero decir, el que es hombre, o sea, el que es varón es varón y la mujer es mujer y no tiene ningún tipo de alteración en su formación genética, ¿es así? Vamos a ver, eso tiene unos pasos muy importantes. Primero vamos a aclarar cómo se hace el proceso de sexuación humana. Vamos a hablar de humana. Fuera veterinario y hablaría de otra cosa, pero lo mío ha sido humano, que la veterinaria es preciosa, es una especialidad, o la biología, ¿no? Sí, pero sí, en este caso yo estoy por la biología humana, ¿no? Entonces, el proceso de sexuación humana es una maravilla. Y entonces, nosotros, en el mismo momento de nuestra propia concepción, el espermatozoide, al unirse al óvulo, el espermatozoide con sus la mujer siempre lleva los 23 cromosomas X. Y el varón lleva un cromosoma XY. Pues si se unen un X con un XX, que los espermatozoides en su cabeza, donde va en la cabeza del espermatozoide del cuerpo, donde lleva X o Y, si entra un XX, aquello va a ser una mujer siempre. Ahora le aclararé los procesos que pueden haber, las patologías que pueden intervenir ahí, interferir en ese proceso. Pero si no existe ningún factor externo, ese XX, eso termina en una mujer, orientada hacia una sexualidad femenina, o sea, ella es femenina en todo. Pero si entra un espermatozoide con el cromosoma, con un cromosoma XY, allí aquello va a ser un varón siempre, igual. No en los genes, los genes están aparte, es ya en los cromosomas. Eso es lo que determina el sexo, el cromosoma. Y en ese momento queda determinado para siempre, digo, si no hay una interrupción, una anomalía, un factor externo que pueda influir. Puede que entre que el espermatozoide, en lugar de llevar un XX, lleve un X con defecto, y entonces ya aparece un defecto desde el primer momento.
Pero estoy hablando de la normalidad. Desde este primer momento empieza ya un ser humano que es totalmente varón o totalmente mujer. Pero ¿cómo se desarrolla eso? Porque en ese momento ya van apareciendo una serie de hormonas. El XX, mujer, da unas hormonas femeninas y el XY da unas hormonas masculinas, que hace que ese feto se vaya desarrollando unos órganos sexuales, la gonada que se llama, la gonada. La gonada va a ser testículo o va a ser ovario. Y luego a partir de ahí ya empiezan a formarse los órganos sexuales, el pene o la vagina, el útero, y luego cuando eso durante el desarrollo interno dentro de la mujer, entonces cuando naces ya completamente con tu cuerpo exterior, varón o mujer, naces así, pero luego sigue el desarrollo. Hay unos años en la infancia donde están apagadas las hormonas, y entonces, quiero retroceder un poquito, esas hormonas dentro del útero, cuando estamos dentro del útero, esas hormonas influyen en el desarrollo nuestro del cerebro. Y entonces hace que nuestro cerebro ya esté preparado con una dirección prácticamente masculina o femenina. Eso ya son estudios están haciendo un estudio último y se sabe en una zona cerebral donde los masculinos tienen un tipo de desarrollo y el femenino otro tipo de desarrollo, ¿sí? No es el caso ahora mismo de ponerle números y tal, pero habría que hacerlo con imágenes. Pero luego la orientación sexual casi ya está predeterminada en el intraútero. No genética, por herencia, sino por el desarrollo de las cromosomas, de la hormona, de la gonada. Y cuando ya se nace, entonces hay un parón en la infancia donde las hormonas de masculina o femenina están un poco paradas, y luego ya a partir de, pero no es total, sino va lentamente, a partir de la pubertad ya hay un desarrollo de esas hormonas, se desarrolla la hormona y ya empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios, que ya empieza la distribución de la grasa masculina o femenina, la musculatura, el vello, el pelo, la voz, una serie de caracteres sexuales que exteriormente nos van distinguiendo, claro. Y luego, pues, si me pregunta por la orientación, me parece, por lo que yo he intuido. Concretamente es la orientación cuando sexual. El cerebro ya acepta o dirige esa sexualidad, en la mujer lo hace como mujer de forma integral y en el hombre también. No hay posibilidad alguna en el cual ese cerebro proyecte erróneamente el sexo. Un momento. Es que de la orientación sexual no lo había hablado, le voy a hablar ahora. Muy bien. La orientación sexual, si no hay ningún elemento externo que influya, desde la fecundación hasta el desarrollo intraútero, todo el sistema de organogénesis, de desarrollo de los órganos, de desarrollo el cerebral, el de los testículos o de los ovarios, el de los órganos genitales, eso se hace todo intraútero, claramente, y luego van aumentando en tamaño. Bueno, pues si la orientación sexual llega al final, cuando ya ha salido normalmente de la pubertad, donde si no hay ningún factor externo que influya, lo lógico va orientado a que lo masculino va orientado toda su vida orientada hacia una orientación masculina, buscando el sexo femenino, y la mujer va toda encaminada a que termine siendo, son las vías normales, las dos vías que existen, termine siendo pues femenina en todo, con una orientación hacia el sexo masculino. Así es. Ahora, desde el momento de la formación del ser humano, cualquier agente externo que influya negativamente puede influir en un trastorno en esa orientación, desde el primer momento. O sea, dentro del útero, si hay una alteración del tipo que sea, el estrés influye mucho, muchísimo, lo que más.
Se está estudiando ahora si el tabaco puede influir. Ojo con el tabaco. Puede influir el alcohol, la droga. La droga se conoce poco porque no se tienen estudios, porque hace pocos años que la droga ha venido a nuestra sociedad, ¿no? Pero el alcohol y el tabaco, ¿qué influencias puede tener sobre de la madre o del padre en la orientación sexual después del hijo? El estrés, un montón de factores, ¿no? Pero cualquier trastorno en las hormonas durante el embarazo, una enfermedad de la madre, un virus en la madre, interfiere en el desarrollo de las gonadas y altera los testículos. Entonces ese niño va a nacer con un trastorno en los testículos que puede feminizarlo, puede alterarlo y feminizar a ese niño, o esa niña le altera los ovarios y puede masculinizarla, ya de dentro del útero. Y al nacer lo mismo, cuando un niño nace, puede nacer, estoy hablando de seres normales. Sí. Puede haber un hermafroditismo que es distinto, la persona que tiene ovario y testículos. Eso me lo he encontrado yo en mi vida profesional varias veces, que tiene las dos cosas y hay que solucionar aquello, una patología que hay que arreglar, ¿no? Entonces, íbamos por ahí, ¿no? De que dentro del útero algún factor puede influir, no genéticamente, que no está demostrado. Todos los estudios para buscar la homosexualidad a ver si era de tipo genético, hasta ahora nadie lo ha podido demostrar. O sea, que por herencia se pueda, sino una vez que ya existe el ser humano, ya existe formado, entonces a partir de ese momento es cuando ya los cromosomas pueden alterarse las gonadas, pueden alterarse las hormonas, puede haber un trastorno ahí que desvirtúe la orientación sexual luego cuando sea mayor, y sobre todo al nacer. Desde niño, una educación de chiquito, o una violación a un niño o a una niña puede hacer un trastorno mental de ese niño para que luego altere su orientación sexual, altere su afectividad. Eso puede ser desde intraútero, desde que nace, que es muy frecuente, o luego ya un poquito más maduro, si hay alguien que con el comercio, yo he conocido muchísimos casos de chicos que han optado por la homosexualidad porque han tenido contacto con personas con medios económicos y con dinerillo. Cualquier factor puede influir, muchos factores. Sí. Podríamos decir que la homosexualidad como tal es más educacional. Y puede ser el transexual, esa orientación, ese transexual que evidentemente tiene ese problema de identidad, que no quiere ser o no acepta su sexo, más dependiente de ese problema de gestación. Bueno, la transexualidad es el culmen de una homosexualidad, ¿no? Que son personas que sufren mucho. Y tú sabes que los médicos queremos mucho a las personas que sufren, es nuestra profesión. Sí. Y yo le tengo mucho afecto a estas personas, tienes que querer, porque es que sufren mucho, ¿no? Tengo un cuerpo masculino y no lo quiero, yo es que soy mujer mentalmente. Ahí ha habido un trastorno, ¿en qué apartado? Eso entra dentro de la medicina, forma parte de la medicina. Y entonces estudiarlo, cuál ha sido la causa, qué nivel hay, dónde está ahí hay una disparidad. Una persona, yo lo digo muchas veces, es que yo no soy enfermo, ¿de acuerdo? Hay unos escritos, es que de la homosexualidad, como le tengo yo tanto afecto a tantas personas, me he tropezado tanto en mi vida, tengo muchos amigos, y he convivido en el sentido de trabajando con personas homosexuales, sobre todo también femeninos, ¿no? Y se les toma mucho afecto, se les quiere porque dentro hay algo que no va. Me dice muchas veces, don Carlos, yo no soy un enfermo. Claro, pero hay una discordancia. En tu organismo hay una disarmonía. Tú tienes un pene que no está hecho para penetrar en el ano. Ahí hay algo y yo pienso como médico y con el cariño que se le puede prestar ayuda. Pero claro, el transexual es el máximo, y entonces la medicina presta una ayuda, tiene que prestar una ayuda, a ver qué predomina en esa persona, hacer un estudio cromosómico, hacer un estudio hormonal, hacer un estudio de todo, qué predomina. Hombre, mira, yo creo que con un tratamiento bueno, tú que tienes un cuerpo masculino, puedes seguir, cambiar tu mentalidad para que sigas siendo masculino, o no, o es tal tu impregnación femenina, que mira, vamos a darte una solución. O sea que la medicina tiene que ofrecer soluciones a todos los problemas que se nos presenten en el cuerpo humano, a todos, y la homosexualidad es uno de ellos. Yo sé,
y me lo tienen que entender algún homosexual que oyera esto, de que hubo un libro importante que demostró, o por lo menos decía, de que la homosexualidad no es una enfermedad. Bien, ese libro ha sido ya demostrado que no, que hay una alteración, hay una discordancia, algo hay ahí que no. Y ahí existe unas asociaciones, esto va dirigido a mis amigos, bueno, que es gay, que se han curado y que echan las campanas al vuelo. ¡Qué alegría! ¡Qué feliz me siento ahora! Cuando, en fin, está, pero hay personas que no, se sienten a gusto en su situación y pues habrá que ayudarles como son, ¿no? Eso es así. La medicina está para prestar ayuda a uno y a otro, pero que hoy se puede prestar mucha ayuda. Yo he mandado, hace muchos años, decía que tenía experiencia, bueno, experiencia no años. Entonces, yo he mandado, me acuerdo, a Londres, una persona tenía medios, claro, desgraciadamente es que tener medios, a hacerle un tratamiento que me dijo, yo soy y quiero volver a ser heterosexual, y porque no quiero estar en esta situación. Y fue a Londres y lo trataron, y vino feliz. Yo he tratado a una persona con el mismo problema, tenía 17, 18 años, y efectivamente se hizo en Málaga. Yo llevé ese proceso porque lo pidió él, evidentemente, claro, y entonces hay que respetar su libertad, se hizo, y la verdad es que estupendamente. Don Carlos, mujer-varón, los mismos derechos en la sexualidad. Sí, claro. No se puede... distinta. Es distinta. Pero con los mismos derechos. El ser humano tiene los mismos derechos ante los beneficios, ¿verdad?, que nos de da todo, de la sexualidad y de la sociedad en todo, vamos. A usted como ginecólogo, yo le quiero preguntar porque usted sabe perfectamente que no se educa de la misma manera al niño que a la niña. En la sexualidad no se le da la misma educación, al niño se le da ciertas libertades, ¿verdad?, que a la niña pues no se le ha dado nunca. Eso de decir, tenemos los mismos derechos, bueno, pues eso, los mismos derechos, a unas cosas sí, a otras cosas no. Cuando el niño tiene 12, 13 años, los padres pues se preocupan de llevarlo al urólogo para que le haga la fimosis. ¿Tiene la mujer necesidad de ello también? No hace falta, no. ¿Por qué? ¿Para que romperle el himen? No. El clítoris está cubierto, está descubierto, desde el principio está cubierto el clítoris. Sí. ¿Y cómo se quita esa telilla, ese prepucio que cubre el clítoris como protección, como al niño, por ejemplo, le protegen la glande? Vamos a ver, no. Yo veo la cosa de otra manera. El que al chico haya que operarlo del frenillo, ¿no? Porque el prepucio no se va hacia atrás y no tal, es porque le va a impedir tener relaciones. Le va a impedir tener las relaciones. Y entonces se le facilita para que tengas mejores relaciones. Esa experiencia se ha tenido de toda la vida. Es la circuncisión de los hebreos, ¿no? Sí. Bien, eso nosotros lo estuvimos en los años 50, 1950, pues se puso como norma, cada vez que nacía un niño en nuestro hospital, pues operarlo. Se le decía a los padres, le vamos a operar ya de la fimosis, vamos a darle su cortecito, ahora que es más cómodo, pero al final se desechó porque no se controla el pipí de un niño con esa edad, y entonces pues había infecciones. Y entonces se pospuso pues a partir de los 2 o 3 años, cuando ya el niño controla el pipí. Así es. Y es simplemente para facilitarle, si es que lo necesita, porque en los 90% de los casos no necesita nada. Con que un niño se le enseñe a irse para atrás y hace tal, pues lo dilata, tiene capacidad de dilatarse y no hay que hacer ningún corte ni hay que hacer nada. En muchas personas, ¿no? Don Carlos, me han tocado la campana. Tenemos una cita en programas, dentro de pues un par de programas, en el sexto, séptimo aproximadamente, donde vamos a contar con usted porque vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes. Y
y lo vamos a hacer con una serie de material que usted tiene, una serie de diapositivas que son fantásticas, porque vamos a hacerlo de forma más comprensible. Así que yo le agradezco muchísimo que hoy haya estado aquí, que nos haya explicado tantísimas cosas que yo creo que es interesante para todos, y que le esperamos en otro programa. Sí, si está a nuestro alcance, pues con mucho gusto, claro. Yo le espero. Gracias, don Carlos. Nada.